Antes de que las cifras empezaran a aparecer en los noticieros y antes de que las palabras crisis, ajuste o emergencia se volvieran parte del lenguaje cotidiano, hubo un momento silencioso en Quito en el que la gente empezó a sentir que algo no estaba bien. No fue un anuncio oficial ni una declaración de gobierno, fue una sensación, un cambio casi imperceptible en la rutina diaria. El mercado amanecía igual. Los buses seguían llenos, las oficinas abrían sus puertas, pero el dinero ya no rendía como antes. Lo que alcanzaba para una semana, de pronto solo cubría unos pocos días, y nadie sabía exactamente por qué. A finales del siglo pasado, Quito vivía una aparente estabilidad. La ciudad crecía, la clase media se expandía lentamente y la idea de progreso estaba instalada en el imaginario colectivo. El sueldo no era alto, pero alcanzaba. El alquiler se pagaba, la comida se compraba, y todavía quedaba algo para ahorrar o para un pequeño gusto de fin de semana. Esa sensación de control sobre la vida cotidiana era clave. El dinero no sobraba, pero respondía. Y cuando el dinero responde, la sociedad se mueve con una ilusión de seguridad. Pero esa ilusión comenzó a resquebrajarse sin previo aviso. Primero fueron pequeñas señales. El precio de algunos productos básicos subió sin explicación clara. El transporte ajustó tarifas. El gas, el pan, el arroz, empezaron a costar un poco más cada mes. Nada dramático al principio. Cambios que parecían temporales. Ajustes normales, decían algunos. Pero en los hogares quiteños, las cuentas ya no cerraban como antes. El problema no era solo el aumento de precios, era la velocidad. El dinero perdía valor más rápido de lo que los salarios podían adaptarse. Los sueldos se mantenían casi iguales, mientras el costo de vida avanzaba sin freno. Para muchas familias, el presupuesto mensual se convirtió en un ejercicio de supervivencia. Se empezó a recortar lo no esencial, luego, lo importante, y finalmente, lo básico. En los barrios del norte y del sur de la ciudad, el impacto fue distinto pero igual de profundo. En unos se redujeron salidas, se cancelaron planes, se postergaron pagos. En otros, se eliminó una comida al día. La crisis no se presentó como un evento único, sino como una presión constante, una sensación de ahogo que no desaparecía al despertar. El dinero estaba ahí, pero ya no alcanzaba. Mientras tanto, el sistema financiero mostraba grietas que pocos entendían en ese momento. Las instituciones hablaban de estabilidad, de confianza, de normalidad. Pero en la práctica, el ahorro empezó a convertirse en una preocupación. Las personas comenzaron a preguntarse si su dinero estaba seguro, no porque alguien lo dijera públicamente, sino porque la incertidumbre se filtraba en cada conversación, en cada fila de banco, en cada recibo impago. En ese contexto, el Estado enfrentaba decisiones complejas. La economía nacional dependía de factores externos, de ingresos volátiles, de un sistema que llevaba años acumulando desequilibrios. Las respuestas oficiales llegaban, pero no siempre se traducían en alivio inmediato para la población. En Quito, la distancia entre los discursos económicos y la realidad cotidiana se volvió cada vez más evidente. La ciudad, acostumbrada a un ritmo predecible, empezó a cambiar su comportamiento. Los comercios pequeños vieron caer sus ventas. Los mercados populares se llenaron de compradores, comparando precios con una atención casi obsesiva. El crédito informal creció. Pedir prestado dejó de ser una excepción y pasó a ser una estrategia recurrente para llegar a fin de mes. El dinero circulaba más rápido, pero valía menos. En los hogares, las conversaciones también cambiaron. Se hablaba de números, de deudas, de ajustes. Los planes a largo plazo se volvieron imposibles de sostener. Comprar una casa, cambiar el auto, invertir en educación, todo quedó en pausa. La prioridad era sobrevivir el presente. Quito no estaba en guerra. No había un desastre natural inmediato, pero la presión económica generaba un desgaste emocional profundo. Lo más inquietante era la falta de un punto claro de quiebre. No hubo un día exacto en que todos entendieran que el dinero ya no alcanzaba.
Fue un proceso, un desgaste lento, un acostumbrarse a vivir con menos, aunque se trabajara igual o más. Esa normalización de la precariedad fue uno de los efectos más silenciosos y peligrosos de ese periodo. Las calles seguían llenas, los edificios no se derrumbaban, los servicios funcionaban. Desde fuera, Quito parecía resistir. Pero por dentro, la economía doméstica estaba fracturada. Cada familia llevaba su propia contabilidad del miedo. Miedo a enfermarse, miedo a perder el trabajo, miedo a que el próximo mes fuera peor que el anterior. A medida que avanzaban los meses, la pregunta dejó de ser ¿cuándo volvería la normalidad? La pregunta pasó a ser si esa normalidad aún existía. El dinero, que durante décadas había sido una herramienta para organizar la vida, se convirtió en una fuente constante de ansiedad. Y cuando el dinero deja de cumplir su función básica, la confianza social empieza a erosionarse. En Quito, esa erosión no fue inmediata ni violenta. Fue silenciosa. Se expresó en decisiones pequeñas, en renuncias invisibles, en sueños postergados. La ciudad seguía en pie, pero algo esencial había cambiado. Y aunque muchos todavía no lo sabían, ese cambio apenas estaba comenzando. Con el paso del tiempo, la sensación de que el dinero ya no alcanzaba dejó de ser una preocupación individual y comenzó a convertirse en un fenómeno colectivo. En Quito, la experiencia cotidiana empezó a repetirse con una precisión inquietante. Historias distintas, pero con el mismo desenlace. Personas que trabajaban jornadas completas, incluso dobles, y aún así, no lograban cubrir todos los gastos. Familias que nunca habían tenido problemas financieros empezaron a endeudarse por primera vez. El problema ya no era una mala racha personal, era algo más grande, más profundo y más difícil de explicar. En el centro de la ciudad, los comercios tradicionales comenzaron a sentir el impacto de manera directa. Tiendas, que llevaban décadas funcionando, empezaron a vender menos. No porque los productos fueran peores, sino porque los clientes compraban menos. La gente entraba, preguntaba precios, comparaba, y muchas veces se iba sin comprar. No era desinterés, era cálculo. Cada gasto debía pensarse 2 veces. Cada billete se transformó en una decisión estratégica. La economía informal, que siempre había existido en Quito, empezó a expandirse con rapidez. Vendedores ambulantes aparecieron en zonas donde antes no se los veía. Personas con formación técnica o universitaria comenzaron a buscar ingresos adicionales fuera de sus trabajos formales. El rebusque dejó de ser un complemento y pasó a ser una necesidad. La ciudad se llenó de actividades paralelas, silenciosas, muchas veces invisibles para las estadísticas oficiales. En paralelo, el sistema bancario empezó a generar desconfianza. No de forma explícita, sino a través de pequeños gestos. Las personas retiraban efectivo con más frecuencia. Se evitaba dejar dinero inmovilizado. El ahorro perdió sentido para quienes ya no podían proyectar a largo plazo. Guardar dinero se volvió un lujo. Sobrevivir el mes era la prioridad absoluta. Y cuando el ahorro desaparece, la vulnerabilidad aumenta. Desde el punto de vista macroeconómico, el país enfrentaba tensiones acumuladas durante años. Déficits fiscales persistentes, dependencia de ingresos externos y una estructura económica frágil hacían que cualquier sacudida tuviera efectos amplificados. En Quito, esas tensiones se traducían en decisiones políticas que, aunque justificadas en términos técnicos, tenían consecuencias inmediatas en la vida diaria de la población. Los ajustes comenzaron a sentirse en servicios, subsidios y precios regulados. Cada modificación, por pequeña que pareciera, impactaba directamente en los hogares. El transporte, la energía, los alimentos básicos. Todo estaba conectado. Un aumento en un sector arrastraba a otros. El efecto dominó era implacable, y el dinero, una vez más, quedaba corto. En los barrios populares, la situación era aún más dura. Allí, el margen de maniobra siempre había sido limitado. Cuando el dinero dejó de alcanzar, no había colchón que amortiguara el golpe. La solidaridad comunitaria se volvió fundamental. Familias compartían alimentos, se ayudaban con pequeños préstamos, cuidaban a los hijos de otros para ahorrar costos. La economía
dejó de ser solo un asunto individual y pasó a ser una cuestión de supervivencia colectiva. Sin embargo, incluso esa red informal tenía límites. A medida que la crisis se prolongaba, todos tenían menos para ofrecer. Ayudar se volvía más difícil cuando uno mismo estaba al borde. La tensión emocional empezó a manifestarse en el ambiente. El estrés, la ansiedad y la incertidumbre se instalaron como parte del día a día. El dinero no solo faltaba en los bolsillos, también faltaba en la tranquilidad mental. En los sectores medios, el golpe fue distinto, pero no menos significativo. Personas que habían construido una identidad basada en la estabilidad comenzaron a experimentar una sensación de retroceso. Bajaron de nivel de vida, vendieron bienes, cancelaron seguros, retiraron a sus hijos de instituciones privadas. Cada decisión implicaba aceptar que el futuro prometido ya no era tan seguro como parecía. La narrativa oficial hablaba de sacrificios necesarios, de momentos difíciles que conducirían a una recuperación. Pero en la práctica, la recuperación no llegaba para la mayoría. El tiempo pasaba y la presión se acumulaba. La confianza en las instituciones se erosionaba lentamente. No por un solo error, sino por la suma de pequeñas decepciones cotidianas. Quito, como capital, concentraba muchas de estas contradicciones. Por un lado, seguía siendo el centro administrativo y político del país. Por otro, era el reflejo más claro de una economía que ya no respondía a las expectativas de su población. La ciudad funcionaba, pero lo hacía con una energía distinta, más contenida, más tensa. El dinero, que antes organizaba la vida con cierta previsibilidad, se convirtió en una variable inestable. Nadie sabía cuánto costaría algo el próximo mes, ni si el ingreso alcanzaría. Esa incertidumbre permanente fue cambiando la forma en que la gente pensaba el futuro. Ya no se hablaba de planes a 5 o 10 años. El horizonte se redujo a semanas, a días, y en ese contexto empezó a gestarse una transformación más profunda. Una transformación que no solo afectaría a la economía, sino también la forma en que los quiteños se relacionaban con el Estado, con el trabajo y con la idea misma de progreso. El dinero había dejado de alcanzar, pero las consecuencias reales de ese hecho todavía estaban por revelarse. La prolongación de la crisis económica en Quito no solo desgastó los bolsillos, también alteró la percepción del tiempo y del esfuerzo. Trabajar dejó de ser sinónimo de estabilidad. El vínculo histórico entre empleo y bienestar comenzó a romperse de manera silenciosa pero persistente. Personas que cumplían con todas las reglas, que estudiaron, que trabajaron durante años, empezaron a preguntarse en qué momento el sistema dejó de responderles. Esa pregunta no tenía una respuesta clara, y justamente por eso se volvió tan inquietante. Con el dinero perdiendo su capacidad de sostener la vida cotidiana, el trabajo empezó a transformarse en una obligación sin recompensa proporcional. Jornadas más largas no significaban mejores condiciones. En muchos casos, significaban apenas sobrevivir. En oficinas, fábricas, comercios y servicios, el cansancio se acumulaba sin traducirse en progreso. El esfuerzo ya no prometía futuro, solo resistencia. Al mismo tiempo, la migración interna comenzó a intensificarse. Personas que habían llegado a Quito, buscando oportunidades, empezaron a replantearse su permanencia. Algunos regresaron a sus lugares de origen. Otros buscaron nuevos destinos dentro o fuera del país. La capital, que durante décadas había sido vista como un espacio de ascenso social, empezó a perder ese atractivo, no porque dejara de ofrecer empleo, sino porque ese empleo ya no garantizaba una vida digna. La presión sobre los servicios públicos se volvió evidente. Con más personas dependiendo de sistemas de salud, educación y asistencia, y con menos recursos disponibles, la calidad comenzó a resentirse. Las filas se alargaron, los tiempos de espera aumentaron, la atención se volvió más limitada. Cada interacción con el Estado recordaba a los ciudadanos que el margen de respuesta era cada vez más estrecho. En ese contexto, la percepción de desigualdad se hizo más visible, no necesariamente porque hubiera surgido de repente, sino porque la crisis la dejó expuesta.
Mientras algunos sectores lograban adaptarse mejor, otros quedaban completamente desprotegidos. Esa diferencia alimentó un malestar social difícil de medir, pero fácil de sentir. La idea de que el esfuerzo individual no era suficiente comenzó a calar hondo. Las conversaciones en Quito empezaron a girar en torno a temas que antes se evitaban. Se hablaba de frustración, de injusticia, de cansancio, no con gritos ni protestas constantes, sino en espacios privados, en reuniones familiares, en charlas entre amigos. El descontento no siempre se expresaba en las calles, pero estaba presente en el ambiente, como una corriente subterránea. La economía, vista desde fuera, seguía funcionando. Los indicadores se movían, las transacciones continuaban, los informes se publicaban, pero la economía vivida, la que se experimenta en el día a día, contaba otra historia. Una historia de adaptación forzada, de renuncias constantes, de expectativas reducidas. En Quito, esa brecha entre la teoría económica y la realidad social se volvió imposible de ignorar. Con el paso de los años, la crisis dejó de ser una excepción y pasó a ser el nuevo contexto. Las generaciones más jóvenes crecieron sin conocer una estabilidad real. Para ellas, la idea de que el dinero alcance parecía casi una fantasía. La precariedad se normalizó. Y cuando algo se normaliza, deja de generar indignación inmediata, pero produce efectos profundos a largo plazo. El consumo cambió de forma radical. Las marcas perdieron peso frente al precio. La durabilidad se volvió más importante que la novedad. Comprar dejó de ser un acto aspiracional y pasó a ser una decisión calculada. Cada gasto implicaba una evaluación del riesgo. Quito se transformó en una ciudad donde la prudencia económica dominaba cada aspecto de la vida cotidiana. En paralelo, surgieron nuevas formas de organización informal. Redes de trueque, compras comunitarias, acuerdos entre vecinos. La creatividad social apareció como respuesta a la falta de recursos. Estas estrategias no resolvían el problema estructural, pero permitían amortiguar el impacto inmediato. Eran soluciones parciales, nacidas de la necesidad y sostenidas por la cooperación. Sin embargo, estas dinámicas también tenían un costo. Vivir constantemente al límite generaba un desgaste emocional acumulativo. El estrés financiero se convirtió en un factor permanente. Dormir mal, preocuparse en exceso, sentir que cualquier imprevisto podía desestabilizar todo. El dinero, al no alcanzar, se transformó en una fuente constante de ansiedad. La ciudad, observada desde lejos, seguía siendo Quito. Sus calles, su arquitectura, su ritmo aparente no cambiaron de un día para otro. Pero en su interior, en la experiencia íntima de sus habitantes, algo fundamental se había modificado. La relación con el futuro se volvió frágil. Planear era arriesgado, soñar aún más. Y mientras esta transformación avanzaba, una pregunta empezó a tomar forma. Aunque pocos se atrevían a formularla en voz alta. ¿Qué sucede cuando una sociedad se acostumbra a vivir sin la expectativa de mejora? ¿Qué ocurre cuando el dinero deja de ser una herramienta de progreso y se convierte solo en un medio para resistir? En Quito, esa pregunta ya estaba planteada. La respuesta, todavía no. Con el paso del tiempo, la crisis dejó de ser interpretada como una etapa transitoria y pasó a ser asumida como una condición estructural. En Quito, esta aceptación no fue explícita ni declarada, sino internalizada. Se reflejó en las decisiones diarias, en la manera de hablar del futuro y en la reducción silenciosa de las expectativas. Cuando una sociedad deja de esperar mejoras, algo profundo se rompe en su tejido social. Y esa fractura no siempre es visible a simple vista. La relación con el Estado cambió de forma sutil, pero persistente. Ya no se lo veía como un garante de estabilidad, sino como un actor distante, limitado, muchas veces incapaz de responder a las necesidades reales de la población. Las promesas de recuperación perdieron peso frente a la experiencia concreta. Cada anuncio económico era recibido con escepticismo, no porque la gente no quisiera creer, sino porque la realidad cotidiana había enseñado a desconfiar.
En Quito, el concepto de progreso comenzó a redefinirse. Ya no significaba crecer, ascender o mejorar sustancialmente las condiciones de vida. Progreso pasó a ser resistir sin caer, mantenerse a flote, evitar el retroceso total. Esa redefinición, aunque funcional para sobrevivir, tenía un costo psicológico enorme. Vivir sin horizonte claro genera una fatiga colectiva difícil de medir, pero imposible de ignorar. Las generaciones que vivieron el inicio del deterioro económico comparaban constantemente el antes y el después. Recordaban un tiempo en el que el dinero alcanzaba, en el que trabajar tenía sentido a largo plazo. Esa memoria se convirtió en una fuente de frustración, pero también en una advertencia. Para los más jóvenes, en cambio, esa referencia no existía. Crecieron en un contexto donde la inestabilidad era lo normal. Para ellos, la precariedad no era una anomalía, sino el punto de partida. Esta diferencia generacional profundizó una brecha en la forma de entender la vida. Mientras unos hablaban de pérdida, otros hablaban de adaptación. Mientras unos insistían en que algo se había roto, otros nunca conocieron ese algo funcionando. Quito se convirtió así en una ciudad atravesada por memorias distintas del mismo espacio, del mismo dinero, de las mismas oportunidades que ya no estaban disponibles para todos. La economía informal, que había crecido como respuesta inmediata a la crisis, terminó consolidándose como un componente permanente del sistema urbano. No era una solución temporal, sino una estructura paralela que sostenía a miles de familias. Esto modificó la forma en que se concebía el trabajo, la legalidad y la seguridad económica. La estabilidad dejó de estar asociada a contratos formales y pasó a depender de la capacidad individual de generar ingresos en un entorno incierto. Este cambio tuvo consecuencias profundas. Sin protección social suficiente, sin previsibilidad, cada persona quedó más expuesta a los vaivenes económicos. Enfermarse, envejecer o enfrentar una emergencia se convirtió en un riesgo mayor. El dinero, al no alcanzar, también dejó de proteger. Y cuando el dinero no protege, la sensación de vulnerabilidad se multiplica. A nivel social, el desgaste comenzó a manifestarse en formas más visibles. El humor colectivo se volvió más áspero. La tolerancia al error disminuyó. La convivencia cotidiana se tensó. No porque la gente quisiera confrontar, sino porque vivir bajo presión constante reduce los márgenes de paciencia. Quito seguía siendo una ciudad activa, pero cargaba con un cansancio acumulado que se filtraba en cada interacción. El consumo cultural también se transformó. El entretenimiento dejó de ser una prioridad para muchos. Las salidas, los viajes, incluso las celebraciones se redujeron o desaparecieron. No por falta de interés, sino por falta de recursos. La vida se volvió más funcional, más enfocada en lo necesario. Y cuando lo simbólico se sacrifica durante mucho tiempo, la identidad colectiva empieza a debilitarse. Sin embargo, en medio de este panorama, también emergieron formas de resiliencia. No como relatos heroicos, sino como estrategias prácticas. Personas que aprendieron a vivir con menos, que desarrollaron habilidades nuevas, que construyeron redes de apoyo. Estas respuestas no negaban la crisis, pero demostraban una capacidad de adaptación notable. Quito no colapsó. Se transformó. Pero esa transformación no fue neutra. Cada ajuste implicó una renuncia. Cada adaptación tuvo un costo. Y aunque la ciudad logró mantenerse en funcionamiento, la pregunta de fondo seguía sin respuesta. ¿Es sostenible una sociedad donde el dinero nunca alcanza? ¿Qué efectos tiene a largo plazo vivir en un estado permanente de contención? Al llegar a este punto, la crisis ya no podía entenderse solo en términos económicos. Se había convertido en un fenómeno social, cultural y emocional. El dinero era apenas el síntoma más visible de un problema más amplio. Un problema relacionado con la confianza, con las expectativas, con la idea misma de futuro. Quito, como muchas otras ciudades de la región, quedó marcada por este proceso. No de manera espectacular, sino profunda. El momento en que el dinero dejó de alcanzar no fue solo un episodio histórico. Fue un punto de inflexión.
Un antes y un después que redefinió la forma de vivir, de trabajar y de imaginar lo que vendría después. Y aunque el tiempo siguió avanzando, esa marca permaneció, silenciosa pero presente, en cada decisión cotidiana, recordando que cuando el dinero deja de alcanzar, lo que realmente está en juego es mucho más que una cifra.